Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes del fallo del juicio del siglo contra el expresidente Álvaro Uribe. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 29 de julio. Por primera vez en la historia moderna del país, un expresidente fue hallado culpable en un proceso penal. Álvaro Uribe Vélez fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal en el caso denominado como falsos testigos. La larga lectura del fallo de casi 12 horas seguidas demostró que el expresidente sabía y también sabía que el abogado Diego Cadena presionó a ex paramilitares presos para que ellos cambiaran las versiones contra el mandatario ante estrados judiciales a cambio de beneficios jurídicos. Aunque el proceso no va a cambiar a los convencidos que apoyan o que detestan al expresidente, sí sienta precedentes jurídicos e históricos. Esta es la primera vez que la justicia define que Álvaro Uribe dio la orden para que otros cometieran delitos que lo favorecían. Hoy hablamos de qué dice el fallo y de los límites jurídicos del mismo. Ginette Prieto lleva años cubriendo este episodio. Muchísimas gracias por pasar por acá. A ti, gracias por la invitación, Tati. Durante el tiempo en que vienes haciendo este cubrimiento, pensamos eventualmente en hacer un episodio y un perfil de Sandra Heredia, que es la juez de este caso. Pero tu argumento, que lo compré, siempre fue que ella como personaje no era tan interesante porque le cayó este proceso por reparto y que pues lo que importaba con todos los jueces del país era literalmente cómo hablaban a través de los fallos. Ahora que sabemos el sentido del fallo, 2 de 3 delitos fueron hallados culpables para Álvaro Uribe. ¿Importa realmente la jueza en estos términos personales lo que ella piense? No, creo que no, Tati, porque al final, durante toda la lectura del sentido del fallo, la jueza se remitió a las pruebas, se remitió a cómo las pruebas encajaban dentro de un patrón, se refirió a las intersectaciones, se refirió a inconsistencias de los testigos. En realidad no hubo en todo lo que habló una opinión política. En realidad todo el tiempo estuvo enfocado en cuál había sido el descubrimiento probatorio, cuál era la versión de la defensa, cuál era la versión de la fiscalía y luego cuál era su decisión sobre esas dos posiciones. Fueron 2 de los 3 delitos que le imputaba la fiscalía a Álvaro Uribe los que terminaron siendo probados en contra del expresidente. Al final, ¿qué fue lo que hizo Álvaro Uribe según ese fallo? Ok, al final lo que la jueza Sandra Heredia determinó fue que el expresidente Uribe sí había determinado a Diego Cadena para que recogiera versiones manipuladas de ex paramilitares, muchas de 3 de ellas con sobornos de por medio, soborno a testigo de por medio, y para que esos paramilitares mintieran sobre que Iván Cepeda les había ofrecido beneficios para declarar que el expresidente Uribe tenía relaciones con paramilitares, que es como toda la génesis del proceso. Durante toda la vida política, Uribe siempre se preció y se mostró como un tipo que se las sabía todas, ¿no? O sea, como que es un gerente que se conoce hasta los nombres de los camarógrafos de la Casa de Nariño. La juez dijo que él tenía un poder clave por ser el hombre más poderoso del país y que ese poder se trasladó a esa relación que tenía con el abogado Diego Cadena. Explícanos esa relación de poder, cómo se veía durante el fallo y durante el proceso. Ese argumento fue clave para hablar de la determinación, que es la instigación que la jueza consideró que tuvo Uribe sobre Diego Cadena. Entonces, lo primero que dijo es que había una relación de subordinación. Normalmente, la relación abogado-cliente es casi de par, ¿no? El cliente le consulta al abogado, ¿será que sí, será que no? Y el abogado es como, yo le aconsejo que Y en este caso, lo que la jueza consideró es que las interceptaciones mostraban que, por un lado, Uribe subordinaba a Cadena, o sea, había una relación desigual en este caso, que Cadena además tenía una posición, digamos, motivada por su codicia de crecer profesionalmente, de convertirse en el abogado del expresidente Uribe. Que no es poca cosa, ¿no? Exactamente, para un abogado. Y que por otro lado, el motif del expresidente Uribe era seguir manteniendo poder y seguir como controlando la narrativa en torno a él. En varios apartes la jueza señalaba intersectaciones en las que Uribe solo sugería cosas y que Cadena respondía servil, como sí, presidente, por supuesto, esto lo vamos a hacer, o
o en un momento habla, aunque esta interceptación hace parte del episodio en el que declaró absolución, que es el caso del Daniño, pero señaló esa interceptación porque muestra el patrón y dijo como en un momento Uribe le dice a Cadena como me contaron que hay una niña en tal lado que fue fiscal y que quiere declarar, ¿a quién enviamos al buen pastor? Y que solo con ¿a quién enviamos al buen pastor? Diego Cadena, presidente, envíame un mensaje de texto y yo ya mismo arreglo y al ratico llego allá, ¿no? Entonces como que esa suma de hechos para la jueza mostraron que sí había una relación en la que Uribe tenía la posición o tenía a su favor la posibilidad de instigar a Diego Cadena y que Diego Cadena, motivado por sus intereses personales, era servil a eso. Ahora, desde ayer la defensa de la base de Álvaro Uribe, de los precandidatos de Álvaro Uribe y hasta congresistas republicanos y el mismo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, empezaron a hablar de que este fallo era político. ¿Es un fallo político? En lo que respecta al análisis de las pruebas y a cómo lo argumentó la jueza, no tiene vicios políticos en todo lo que narró. En todo lo que narró hacía referencia a prueba, versión, posición de fiscalía, posición de defensa y luego decía cuál era su determinación. Incluso ayer la lectura de aproximadamente 10 horas se dividió en dos partes. En la primera parte, que fue la que ocupó casi como 8 horas, sí, la jueza se ocupó de determinar, de decir que sí habían delitos que se habían cometido porque parte de los argumentos de la defensa era por aquí no se configuró ningún delito, entonces ni siquiera pudo haber sido determinado porque no hubo delito. Entonces toda la primera parte fue determinar que sí habían delitos y la última parte se enfocó en cómo las pruebas mostraban que sí hubo una instigación del expresidente Uribe a Diego Cadena. Para responder tu pregunta en concreto, en todo lo que habló la jueza no se advierte una inclinación política, sino un análisis probatorio. Ginette, va a haber nuevos pasos jurídicos acá, una segunda instancia muy seguramente porque la defensa va a apelar, pero hay una fecha límite que es octubre. ¿Esa fecha se mantiene para la preclusión? Y si es posible decirlo desde ya, ¿Uribe va a estar en condición de preso mientras ocurre esa fecha límite? Bueno, entonces te respondo las dos partes de la pregunta. En la primera parte, sí va a haber apelación. La defensa ya anunció que va a apelar. De hecho, dijo que la presunción de inocencia del expresidente se mantiene en Colombia hasta que no haya segunda instancia. Eso lo estoy citando de lo que dijo el abogado defensor principal, que es Jaime Granados. El expediente va a pasar ahora al Tribunal Superior de Bogotá y hay una sala de 3 magistrados, uno de los cuales será ponente. Va a definir si lo que la jueza definió en primera instancia está ajustado a la ley. Es decir, y sobre los argumentos de la apelación que presenta la defensa. Es decir, aquí no vamos a volver a ver el desfile de 100 testigos y los alegatos de conclusión de uno y de otro y los recesos y bueno, ya eso pasó. Ahora simplemente lo que va a pasar es que al Tribunal Superior de Bogotá le va a llegar el expediente del fallo, o sea, el fallo y los argumentos de apelación de la defensa y los contraargumentos de la fiscalía en torno a eso. Y el ponente va a definir si se falló en derecho, si hubo violaciones al debido proceso, si se ignoraron pruebas que favorecían al expresidente Uribe y no fueron consideradas por la jueza. Y luego, antes del 15 de octubre, tiene que emitir la decisión definitiva esa sala de 3 magistrados. Si eso no pasa, el proceso habrá prescrito. Y si prescribe, eso significa que este fallo no importa y que el proceso simplemente se venció y que no hubo decisión de la justicia. Entonces, eso es lo siguiente que va a pasar. Es probable que los 3 magistrados sí definan antes del 15 de octubre porque, por un lado, pueden haber investigaciones contra ellos si no definen un proceso que tiene riesgo de prescripción. Sí. Y por otro, porque incluso ya la jueza de primera instancia puso el estándar de que sí se podía decidir en los términos que al final quedaron en el juicio. Entonces, uno, eso. Ahora, sobre la segunda parte, sobre si Uribe va a estar detenido o no, hasta esa segunda instancia o desde ya, todavía no se sabe. El viernes a las 2 de la tarde la jueza va a dar lectura a esa parte definitiva de la condena. Todavía no se sabe cuánto es el monto. Es probable que el presidente pueda pasar la condena en prisión domiciliaria por varios factores como su edad, como que siempre estuvo presente en el juicio, como que hacinamiento carcelario. Todos esos factores juegan a favor de
de que la detención pueda ser domiciliaria. Y respecto a cuánto va a ser, pues eso se sabrá hasta ese día, y también se sabrá ese día si desde ya o si desde la segunda instancia es que el expresidente purga la pena. Ginette, te quiero agradecer porque por tu estar tan metida en este caso es que has hecho mucho más digerible un proceso tan complejo como este. Gracias por pasar por acá. Gracias a ti siempre por la invitación. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.